Antes de nada, quería avisaros de que estoy ofreciendo sesiones de coaching. Tengo un título universitario en coaching por la UNIR. Si os interesa, solo tenéis que contactarme por Instagram. El link está en la descripción. Y también quería avisar de que ya está a la venta desde hace unos meses mi libro Vivir la superdotación. El link también está en la descripción y podéis encontrarlo en Amazon tanto en la versión electrónica como en papel. Ahora sí, vamos con el vídeo. Muy buenas una vez más a Palimatic. Después de todo este tiempo que he estado sin subir vídeo, que os preguntaréis por qué, pues bueno, simplemente porque he estado dedicándome en cuerpo y alma a escribir, bueno, a repasar a corregir una novela que estoy, pues eso, corrigiendo. Ya se me acaban las palabras y se supone que soy escritor. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Eso añadido a que me acabo de duchar y entro en la ducha con las pantuflas y no con las chancletas, pues me deja en muy buena posición. Bien, en este vídeo lo que quería explicar es algo que me acabo de sacar de la chistera que no llevo hoy, que son lo que yo llamo las fases de integración de la neurodivergencia. ¿Qué quiero decir con estos palabras? Bueno, pues serían las etapas por las que pasa una persona neurodivergente para terminar aceptándose tal y como es, integrando su condición neurodivergente. La primera fase sería la que yo llamo la fase del desconocimiento. En esta fase, como el propio nombre indica, la persona no sabe que es neurodivergente, que lamentablemente pues es el caso de la inmensísima mayoría de neurodivergentes, no solo actuales, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad. Nosotros tenemos 200.000 años en este planeta y seguramente llevamos 199.000 sin saber lo que es la neurodivergencia. Bueno, seguramente no. Es un término pues muy reciente. Entonces ha habido millones de humanos en este planeta que han sido neurodivergentes y no han pasado de esta fase, desafortunadamente. No han pasado de la fase del desconocimiento. Han estado toda su vida intuyendo de alguna manera que eran distintos, porque eso todo neurodivergente lo intuye, pero no han podido integrarlo en su psique, es decir, aceptarlo y reconocerlo de manera totalmente consciente. Esto comporta ciertos problemas, evidentemente, porque la persona que no se reconoce tal y como es, pues va a intentar encajar en la masa como sea, va a intentar ser pues neurotípica, con la consiguiente falta de autoestima, falta de confianza personal y demás. Entonces muchas personas siguen en la fase de desconocimiento, una fase que paradójicamente puede darse de manera consciente. Una persona que sepa que es paz, pero que no lo acepta o no quiere reconocerlo del todo porque eso le pone una distancia con los demás. Tengo un vídeo además en el que hablo de la distancia neurodivergente, que es cuánto te alejas tú en tu forma de ser de la personalidad neurotípica. Por supuesto, todo esto son teorías y nadie encaja 100% en las teorías. Es un mapa que nos sirve para interpretar la realidad. Entonces, pues bueno, puedes volver a esa fase por no querer aceptar tu diferencia. Dicho esto, esa sería la primera fase, en la que nos sentimos como perdidos en el mundo, en la realidad, en la sociedad. Supongo que todos los que estáis viendo este vídeo y sois neurodivergentes sabéis a qué me refiero. Esta sensación de no sé quién soy realmente, no sé por qué no encajo del todo, sé que en algo soy distinto, pero no entiendo del todo en qué. Bueno, pues esta es una etapa, como digo, que lamentablemente muchas personas no han pasado y que gente que la supera vuelve a ella por miedo. Fase 2. La fase 2 es la que yo llamo fase de la toma de contacto. En esta fase ya empiezas a conocer tu condición neurodivergente, que puede ser de muchos tipos. Puede ser TDAH, puede ser PAS, puede ser superdotación. Hay muchos tipos de neurodivergencia. También pues los trastornos en realidad se podrían considerar neurodivergencia, porque te estás saliendo de la norma al tener un trastorno. Entonces, narcisistas, psicópatas y demás también serían neurodivergentes. Esta fase se puede dividir a su vez en otras subfases. La primera subfase es la que yo llamo la del choque inicial. En esta subfase entramos en contacto con esta condición, pero seguramente entramos en una cierta negación. No queremos reconocer que somos esa persona o que tenemos esa condición. No queremos reconocer o, por honestidad con uno mismo, no queremos considerarnos
parte de esa condición hasta que no lo aseguremos, hasta que no estemos seguros de ello. Más que nada por una cuestión de honestidad personal. O sea, me parece muy sano esto, me parece sano realmente que haya una primera fase de dudas. Porque, bueno, pues si quieres conocerte a ti mismo y quieres ser honesto contigo mismo, pues tienes que asegurar un poco relativamente que realmente encajas con esa teoría, con ese cuerpo de rasgos psicológicos. Esta fase, como digo, puede haber una cierta negación. Entonces, ¿qué hacemos por lo general para superar esta negación? Pues entrar en lo que yo llamo la subfase de la información. En esta queremos buscar muchísima información sobre esa condición, más si somos superdotados, que queremos entender las cosas en su totalidad y más teniendo en cuenta si es a nosotros mismos y más teniendo en cuenta si eso va a explicar muchas de las sensaciones que tenemos de no encajar. Entonces hay una subfase de información, casi de sobreinformación, en la que nos vamos a obsesionar casi buscando más conocimiento sobre esa condición, para terminar de confirmar si encajamos en esa o no, en ella o no. Entonces vamos a leer libros, vamos a ver canales de YouTube, como por ejemplo este, vamos a buscar todo tipo de información. Aquí cuidado porque puede ser que se den estos dos casos también, que sí que encajo pero me niego, nuevamente como decía antes, o no encajo pero yo quiero encajar a la fuerza. Hay gente pues que quiere tener ciertas neurodivergencias, pero objetivamente no encaja, no pasa nada, o sea, que tú seas neurotípico no tiene nada de inferior, ni de malo, ni de cuestionable, siempre y cuando pues seas un neurotípico que por lo menos se cuestiona un poco las cosas, piensa por sí mismo y demás, que seguramente ya dejas de ser neurotípico en ese caso, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Tampoco tiene nada de superior ser neurodivergente. Es igualmente falso considerarte como tanto inferior como superior a los demás. Es igual de falso, porque todos estamos al mismo nivel de dignidad y de valor. De hecho, los seres humanos no se les puede asignar el valor, porque los seres humanos no somos objetos a los que estemos sujetos al valor. Nosotros somos seres dignos y valiosos de por sí, todos por igual. Entonces no pasa nada si eres neurodivergente, no pasa nada si no eres neurodivergente. No hay ningún problema, simplemente son diferentes formas de ser. Una vez que ya más o menos nos reconocemos como parte de una condición neurodivergente o de varias, por lo general tendemos a entrar en la que yo llamo la subfase de la socialización. Cuidado que estas fases no tienen por qué darse en este orden. Simplemente ese es el ejemplo paradigmático que yo pongo, pero puede darse en diferentes órdenes y de hecho ir saltando de uno al otro a lo largo del tiempo. Su fase de socialización es aquella en la que buscamos semejantes. Buscamos gente que sea como nosotros en esa condición que nosotros consideramos que formamos parte. Entonces, vamos a buscar foros, vamos a buscar grupos de Telegram, vamos a buscar, pues eso, una comunidad de personas afines a nosotros para, bueno, porque todos necesitamos, en cierto sentido, un mínimo sentimiento de pertenencia. Todos buscamos una cierta pertenencia con los demás. Entonces vamos a buscar, pues, esos grupos. Que por cierto yo he creado varios grupos de Telegram para neurodivergentes, el link está en la descripción del vídeo. Y bueno, pues esta fase, como digo, puede darse antes que las otras. Puede darse, por ejemplo, que antes de buscar información, yo entro en grupos ya para que esas personas pues me den información, ¿no? Cada uno pues tiene su forma de ser y su forma de interpretar el mundo y de conducirse en la realidad. Y finalmente llegamos a la subfase de la reinterpretación. Esta es una subfase más crítica. Es una subfase que aquí ya empieza el dramita, aquí ya empieza la dramasión. En esta subfase ya empezamos a reconocernos ya bastante como parte de una condición neurodivergente y por consiguiente entramos, por lo general, en una fase de reinterpretación de nuestro pasado. En esta subfase empezamos a reinterpretar la realidad, reinterpretar nuestro pasado y quiénes somos nosotros en el mundo. O sea, hay una reformulación de tu identidad, hay una transformación de tu autoconcepto, que se llama en psicología, ¿no? Es decir, cómo te ves tú a ti mismo. Entonces, hay una, como digo, una reformulación porque
estás integrando una parte de ti mismo. Estás integrando o reconociendo algo que ya estaba en ti mismo y por consiguiente pues va a haber un cambio en tu interior. Tu psique se va a transformar, tu personalidad en cierto sentido va a cambiar, porque vas a arrojar luz sobre una parte de ti en la que antes solo había oscuridad, solo había inconsciencia. Ahora ya la vas a reconocer y eso inevitablemente va a hacer que te reinterpretes a ti mismo. No es lo mismo cuando tú te comportas con los demás sin saber que eres superdotado, por ejemplo, que cuando ya lo sabes. Aquí entramos ya finalmente en la tercera fase, que es la fase de la integración. En esta fase, como digo, ya empieza a sentarse una nueva identidad y por consiguiente mejora tu autoestima, mejora tu confianza por lo general. Por lo general. También puede darse el caso de que todavía te sientas más marginado o más apartado de los demás, porque eres ya plenamente consciente de que eres distinto, pero creo que hay que superar eso también, ese sentimiento. Es decir, bueno, pues yo soy distinto, no por eso me voy a sentir peor o inferior o una persona pues despreciable, todo lo contrario. Ahora que sé quién soy, pues aumenta mi autoestima. Y si tú me marginas simplemente porque soy distinto, pues el problema es tuyo por un complejo de inferioridad que necesitas marginar a otros para sentirte superior. Entonces el problema es del otro, no tuyo. Fundamental no autoculparse si eres neurodivergente. Esto es algo en lo que hemos insistido yo y otras personas con las que he hecho entrevistas y debates, como por ejemplo pues Daniel Patón, Sandra Medina, Paola García, Patricia psicóloga. Hacemos mucho hincapié en esto, en no culparte a ti mismo porque no estás haciendo ningún mal. Entonces, ¿qué sentido tiene culparte de algo que no comporta ningún mal a nadie? Simplemente eres distinto. Eso no es hacerle ningún mal a nadie en nada. No afecta a sus vidas en nada. Si me quieres odiar o despreciar por eso, pues haz terapia porque tienes un problema. Entonces, esta es la fase de la integración, en la que ya somos conscientes de nuestra diferencia. Puede darse la vertiente de que al saberlo nos hundamos un poco o haya una fase de depresión, pero creo que podemos salir de eso y reforzarnos a nosotros mismos. Otra subfase que puede haber dentro de la integración es la fase del odio. Una subfase de odio, de resentimiento contra la sociedad, contra los neurotípicos, por todas esas ocasiones en las que nos hemos visto desplazados, rechazados, marginados y demás. Esta fase, pues también debe superarse. Debe superarse tanto el odio y el resentimiento como la depresión o la baja autoestima. ¿Cómo se hace esto? Pues reconociendo que los neurotípicos también tienen sus complejos, también tienen sus traumas, también tienen su dolor, sus sufrimientos, su falta de autoestima y lo que han decidido los neurotípicos para superar ese dolor, esos traumas, es encajar en la masa tanto como sea posible. Entonces es su mecanismo de defensa. Voy a encajar al 100% en la masa y de esa manera pues voy a sentirme aceptado y como me siento aceptado pues tengo autoestima. Un gravísimo error. Uno tiene que aceptarse a sí mismo independientemente de que los otros lo acepten o no, porque al final nadie te va a dar amor propio. El amor propio, como el propio nombre indica, solo te lo puedes dar tú a ti mismo. Entonces, más le des a los demás la responsabilidad de amarte a ti mismo, más te vas a despreciar. Porque no te estás amando tú por ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Aceptándote tal y como eres, sin condiciones, sin tener en cuenta nada más. Eso es el amor propio, aceptarte incondicionalmente. No rechazarte a ti mismo, independientemente de las diferencias que puedas tener con los demás, que como digo, no es ningún mal, no le haces ningún mal a nadie. Entonces, no conviene caer en la fase del odio, del resentimiento, ni del complejo de inferioridad, ni del victimismo, ni del lamento. Yo me he encontrado a otras personas superdotadas y yo mismo he caído en estas fases también. La fase del victimismo, la fase del resentimiento, de la depresión, del lamento, de no encajo, de los demás son todos pues unos desgraciados que me marginan, y etcétera. Nada de eso te va a ayudar en lo más mínimo.
nada de eso va a aumentar tu felicidad, ni tu autoestima, ni tu confianza. No va a mejorar en lo más mínimo ningún aspecto de tu vida. Ninguno. Sentirse superior o inferior no te va a ayudar en nada porque son mentiras. Y las mentiras, pues, no permiten el progreso personal. La felicidad solo puede darse cuando tú eres 100% coherente contigo mismo y no dejas entrar en tu vida falsedades, sesgos, contradicciones y demás, que son cosas que turban la mente y terminan pues generando sentimientos negativos. Entonces, hay que superar estas subfases dentro de la integración. Una vez que tú sabes que eres neurodivergente, quizá es sano una fase de victimismo o una fase de odio. Quizá puedes sanar ciertas cosas de ti temporalmente. Pues mira, pues sí, siento un resentimiento, lo aceptas, ¿no? Pues siento cierto odio porque me he sentido rechazado, o me siento triste, o me siento vulnerado. Es sano un cierto tiempo de esto, pero no debe cronificarse, porque entonces, bueno, nunca vas a superarlo, ¿no? Y finalmente llegamos a una fase, la cuarta fase, la última. Sé que he dicho finalmente en otras fases, pero bueno, cosas del discurso. Finalmente, ahora sí que sí, llegamos a la fase final. Fase que no todo el mundo llega, no pasa nada, esto no es una carrera, no es una competición, simplemente pues cada persona pues es un mundo y tendrá su propia experiencia de este aspecto. Esta es la que yo llamo la fase de la difusión. En esta fase, pues el neurodivergente que ya está integrado, que ya lo reconoce, ya lo acepta, pues quiere ayudar a otras personas neurodivergentes, ya sea a través de la difusión, a través de canales como este, ya sea que escriba libros, ya sea que cree comunidades y demás. Yo en mi caso pues he hecho un poco de todo porque, bueno, soy una persona que me gusta crear este tipo de redes, de comunidades y aportar a la comunidad neurodivergente. Y como digo, pues esa ya es la cuarta fase en la que te sientes llamado a ayudar a otras personas como tú. Como digo, nadie se tiene que sentir obligado a entrar en esta fase. O sea, pues cada persona tiene su vocación, o a lo mejor no tienes tiempo o no tienes ganas de dedicarte a esto. Totalmente respetable y entendible. Y bueno, pues esas serían las 4 fases de la integración de la neurodivergencia. ¿En qué fase estás tú? Esta sería la pregunta que quería lanzarte después de este vídeo, ¿no? ¿En qué fase estás? ¿Cómo vives tú tu propia neurodivergencia? ¿Tienes tus resentimientos? ¿Tienes negación? Porque eso también se sigue dando. Aunque hayas alcanzado la fase de integración, muchas veces vuelves a la negación. Yo, por ejemplo, ya hace... ¿Cuántos años hace ya que sé? Hace 4 años ya que sé que soy superdotado y sin embargo sigue habiendo veces en las que digo, me suena raro la etiqueta, ¿no? Digo, yo soy superdotado de verdad, me puedo aplicar esta etiqueta. O sea que es normal, no hay que fustigarse ni nada. Pero sí que creo que es importante reconocer estas fases para saber en cuál estamos y poder vivirlo de la mejor manera posible, de la manera más constructiva posible. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita para estar atento al siguiente vídeo que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.